En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Oh Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Jesús, gracias porque con amor infinito te ocupas de guiarnos, de enseñarnos, de cuidar nuestro crecimiento en tu voluntad, de llevarnos a una continua y verdadera renuncia a nuestra voluntad para vivir solo de amor. Danos la disposición de querer lo que tú quieres para hacer lo que tú haces. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buen día. Hoy quisiera que reflexionáramos un poco de algo que no nos gusta, del espíritu de mortificación. ¿A quién le gusta el espíritu de mortificación? A nadie. Porque ¿a quién le gusta morir? ¿Sí saben que mortificación significa qué? Mortificare. Hacer morir. ¿Hacer morir qué? Nuestra voluntad rebelde. O sea, hacer morir la rebeldía de nuestra voluntad, es decir, nuestro querer humano. Y bueno, pues eso generalmente a nadie nos gusta. Pero es importante que nos guste o que no nos guste. No. ¿Es importante que nos guste la medicina cuando estamos enfermos? No, ¿qué es lo importante? Que nos cure, aunque sepa fea, aunque sepa medicina, dicen los niños. Sabe a medicina. Y dentro del espíritu de mortificación hay algo que en particular, de repente, los que conocemos divina voluntad dejamos de lado, y es el ayuno. El ayuno. Yo mismo les confieso que durante mucho tiempo yo decía, no, ayunos, no hace falta, eso es de antes de la divina voluntad. Eso es de cuando no teníamos esta santidad divina que Jesús nos quiere dar. Ya no es necesario. En la divina voluntad, cada acto tiene un mismo valor divino y eterno. Por tanto,
no se ocupa más. Yo mismo así pensé mucho tiempo. Hasta hace poco Jesús me hizo comprender algunas cosas. ¿En qué me apoyaba yo para decir eso? Pues en algunos textos, tanto del libro de cielo como de la Sagrada Escritura. Hace poco una amiga sentía que Dios le pedía que ayunara, pero de repente le venía la duda de si Dios lo quería por una cita de la carta a los Hebreos, donde dice: sacrificio y oblación no quisiste. ¿Recuerdan esa cita? Sacrificios y oblaciones no quisiste. Y habla de que quiere misericordia y no sacrificios. ¿Lo recordarán? Creo que eso en algún lugar lo dice Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Recuerdan eso? Pues yo también en mi mente usaba ese texto como pretexto para no hacer sacrificios. Pero a su debido momento el Señor me hizo comprender que ese texto no habla de las penitencias. Leámoslo. Es la carta a los Hebreos, capítulo 10. En el versículo 4, tomo desde allí, pero desde antes empieza la idea, dice: es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿A qué sacrificios se refiere? A las de los animales que se ofrecían en el templo de Jerusalén, no a las penitencias. Se refiere a esos sacrificios de matar un animal en el templo de Jerusalén como ofrenda por los propios pecados. Esos son los sacrificios que dice la carta a los Hebreos que a Dios no le sirven de nada. Y esos son los sacrificios a los que se refiere, creo que es Oseas, en esa cita que toma Jesús, donde dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y dije: caray, toda mi vida he malinterpretado ese pasaje. Ahí no está hablando de las penitencias y los sacrificios hechos como penitencia, sino de los sacrificios del antiguo rito, hechos de animales y de sangre. Y en todo caso, dice Jesús, aquí en esta cita: holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. ¿A qué se refiere? Tengo este cuerpo, el cual sacrificar. Aquellos sacrificios ya no te gustaron, pero me has dado un cuerpo, y este sí lo puedo sacrificar. Y dice: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y continúa diciendo más abajo: en virtud de esta voluntad somos santificados, de la voluntad de ofrenda de Jesús, merced de la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. O sea, Jesús sí sacrificó su cuerpo, y si no lo entendemos es cuestión de ver una cruz. Y eso en cuanto a la Biblia. Luego,
en cuanto al libro de cielo, ¿se acuerdan del volumen 1? Ese volumen tan... Yo cuando lo leí la primera vez, les confieso, no me gustó. No me gustó el volumen 1. Hay almas a quienes el volumen 1 las ha enamorado. A mí, no. No me gustaba. Después he comprendido que era resistencia de mi voluntad. En el volumen 1, pues Jesús le pide muchas cosas a Luisa, muchos como tal sacrificios. Pero cuando llegué al volumen 11, dije, ok, ya puedo olvidar todo. No lo dije tan así. Pero en el volumen 11 hay un texto donde dice Jesús, es el 20 de marzo de 1912. Dice Jesús, hija mía, no lo quieren comprender, que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi querer. ¿En qué está el todo? Darse todo a Él y hacer en todo y siempre su querer. Cuando yo he obtenido esto, yo mismo voy empujando a las almas, diciéndole a cada una, hija mía, toma este gusto, esta comodidad, este consuelo, este descanso. Con esta diferencia, que antes de darse toda a mí y de hacer en todo y siempre mi voluntad, si se tomaba ¿qué? Ese gusto, esa comodidad, ese consuelo, ese descanso. Antes de darse toda a mí, si se los tomaba, dice Jesús, eran humanos. En cambio, después son divinos. Y yo, siendo cosas mías, ya no me dan celos. Y digo entre mí, si toma el lícito placer, ¿qué tipo de placer? Lícito. No placeres nunca pecaminosos, no. Lícito, válido, santo. Si toma el lícito placer, lo toma porque lo quiero yo. O sea, eso dice Jesús del alma. Si trata con personas, si lícitamente conversa, es porque lo quiero yo. Y si yo no lo quisiera, ella está dispuesta y lista a dejarlo todo. Y por eso, dice Jesús, yo pongo las cosas a su disposición, porque todo lo que hace es todo efecto de mi querer, no más del suyo. Yo tomaba este pasaje como motivo para decir, pues entonces ya me puedo tomar todos los gustos que yo quiera. En algún momento creo que así estaba en mi mente, todos los gustos y comodidades que se me antojen. Al cabo, mientras no sean malos, no hay problema. Pero si notan lo que Jesús dice, hija mía, toma este gusto, toma esta comodidad, toma este consuelo. ¿Dijo que todos? Este y este. Jesús me permitió comprender que no estaba yo comprendiendo el espíritu de sus palabras, ni las de la carta a los Hebreos, que toman parte del Antiguo Testamento y luego del Nuevo, y esto del libro del cielo. ¿Acaso esta cita dice que queda anulado y abolido el sacrificio? No. Le dice, puedes tomar este porque yo lo quiero, pero no dice en ningún lugar, yo ya no quiero que hagas algún sacrificio, alguna penitencia, alguna mortificación, ¿o sí lo dice? No, es muy específico, por eso dice esta.
¿Sí? Entonces, cuando caí en la cuenta de eso dije, ay Jesús, perdona porque tomaba lo que a mí me gustó, lo interpreté como a mí me pareció. Es cierto, tercera consideración que yo pensaba, que Jesús le dice en algún lugar que los actos hechos en su voluntad, todos tienen el mismo valor, son actos divinos. Así sea el comer como el sacrificio, como no recuerdo todas las cosas que Jesús cita. ¿Eso es cierto o no? Es cierto, todos los actos hechos en la divina voluntad tienen el mismo valor. Pero eso quita que se puedan y se deban hacer sacrificios y penitencias. No. A ver, si tiene el mismo valor, por decir, descansar que trabajar, pues entonces ya nada más voy a descansar. No, pero si vale lo mismo que trabajar. El hecho de que un acto valga lo mismo que el otro no quita que haya necesidad de distintos actos. Y el hecho de que un acto tenga el mismo valor no anula el valor del otro. Nuestro buen Jesús, para él seguramente valía lo mismo hacer un sacrificio que comer. ¿Y se la pasó Jesús comiendo? ¿Cuántos sacrificios hizo? Él, que vivía plenamente la divina voluntad por ser Dios. Para él valía lo mismo estar descansando que trabajar. ¿Y a cuánto trabajó? Entonces, tenemos que retomar ese pasaje en el volumen 1, donde Jesús le explica a Luisa el espíritu de mortificación. Veo algunas caras que dicen, ah. Oh Dios. Pero antes quiero tener en cuenta otro pasaje. Hay un pasaje en la Biblia, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, que dice: Se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Ese era otro texto que en mi mente me decía: tú no ocupas. Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a una boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Alguien que vive así continuamente en la divina voluntad, quizá no tenga necesidad de ayunar porque siempre tiene al novio. ¿Están de acuerdo, no? Vivir en la divina voluntad es la continua presencia real de Jesús en el alma. Pero enséñenme a alguien que vive así en la divina voluntad. Dígame si hay alguien que pueda decir con toda certeza: yo jamás me salgo de la divina voluntad. La Virgen María. Entonces, encontramos que nuestra voluntad continuamente hace de las suyas.
que nuestra voluntad continuamente nos saca de la divina voluntad y destruye la vida de Jesús en nuestra alma. Por tanto, ¿necesitamos ayunar? Sí, sí necesitamos. Quiero ir explicando más adelante en qué consiste el ayuno, ¿sí? Luego, otro detalle. El novio, que es Jesús, sí ayuna. El novio sí ayuna. Si el novio ayuna, yo voy a estar muy contento comiendo. Ahorita que dijiste que buscáramos a alguien que ha vivido siempre en la divina voluntad. Muy bien, tenemos a la Virgen María. La Virgen María nunca fue una glotona, como nosotros muy seguidos sí. Cuando esto lo leemos en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda, cuando Jesús se fue a ayunar al desierto y la Virgen vio eso, ¿qué creen que dijo? Yo me sigo aquí comiendo mis manjares. Se puso a ayunar junto con Jesús en su casita. Si ellos ayunan, ellos que no necesitan, ellos sí de plano no necesitan ayunar, ¿cómo puedo decir yo que yo no necesito? Si en todo caso vivir en la divina voluntad es uniformidad completa de la vida con Jesús con la nuestra. Es cierto, es sobre todo en el interior, pero el hecho de que sea en el interior ¿quita la semejanza con el exterior? No. ¿Cuándo algo es hipócrita? Cuando se hace solo para el exterior, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que se debe hacer? ¿Dejar de hacer aquella práctica buena y santa o modificar el interior? Modificar el interior. Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto. Bueno, al ratito leo ese pasaje. ¿Recuerdan que los discípulos no pudieron expulsar un demonio? Les llevaron un muchacho. Es Mateo 17, versículo 20. Bueno, poquito antes. Y entonces llevaron a este muchacho que tenía una cosa rara, porque parecía epilepsia, pero también había un demonio. Eran las dos cosas juntas al parecer. Y no pudieron los discípulos. Y entonces se lo llevan a Jesús y Él lo expulsa. Y los apóstoles le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les contesta que por su falta de fe. Les dice, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Recuerdan ustedes lo que es la fe? No es solo creer, es, según el catecismo, adherirse a Dios con la inteligencia y con la voluntad. El sometimiento de la inteligencia y voluntad a Dios. Esa es la fe que falta. No es nada más autoconvencerse de, sí va a pasar, sí va a pasar. No es eso. Es adherirse a Dios, la adhesión a Dios. Y dice Jesús, pero esta clase de demonio no se va, sino con oración y ayuno. Yo les pregunto, ¿ustedes ven el mundo muy liberado de la influencia del demonio?
¿Y por qué será? ¿No será en mucho porque los que decimos creer no acompañamos nuestra fe de oración y de ayuno? En nuestras familias, ¿no vemos la acción del demonio en nuestros seres queridos? Y tristemente a veces también en nosotros mismos. Y le suplicamos a Dios que ya quite esto, que quite aquello, que nos libere de esos impedimentos para vivir en la divina voluntad. Ya nos lo dijo en el Evangelio. Esta clase de demonios no se va, sino con oración y ayuno. ¿Y quién dijo eso? El Verbo divino. Hay un sacerdote que dice que esta respuesta de Jesús parece también decir: lo pude expulsar no solo porque soy el Hijo de Dios, sino porque oro y ayuno. Creo que es implícito la respuesta de Jesús. ¿Hay algún lugar donde Jesús diga, ya no ayune nadie? Ninguno. ¿Qué hace Jesús? Porque en el Antiguo Testamento hay un lugar donde Dios dice que no escucha los ayunos del pueblo. Hay muchos lugares donde la Biblia muestra, pueden buscar en internet, ayuno, Biblia, y les dará un sinfín de pasajes de las cosas importantes que sucedieron a partir del ayuno. Muchos profetas, muchos reyes consiguieron cosas muy importantes por medio del ayuno. Pero hay una cita en el profeta Isaías, capítulo 58, donde Dios se queja del ayuno del pueblo y les dice: ¿acaso es este el ayuno que yo quiero? Doblegar como junco la cabeza, echarse sobre saco y ceniza, ¿a eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien otro distinto el ayuno que yo quiero, como desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyunjas del yugo, dar la libertad a los oprimidos? ¿No será partir tu pan con el hambriento y recibir en casa a los pobres? Y más atrás decía que el pueblo ayuna, pero para competir unos con otros, para encontrar cómo hacer injusticias, para hacer negocios. ¿En dónde está el problema? ¿En el ayuno? No, en la intención con la que se hace. Y es por eso que dice: ¿acaso es este el ayuno que yo quiero? No, no es así. Y Jesús en el Evangelio explica cómo debe ser el ayuno. No dice ya no ayunen, explica cómo. Y dice, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y empieza a explicar de la limosna. Y dice, cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Porque si lo haces para que te vean, no hay nada. De la oración, también dice, no seáis como los hipócritas que les gusta orar de pie, donde todos los vean y dicen muchas palabras. Dice eso, se puede hacer limosna y hacer oración con mala intención. ¿Es malo hacer limosna? ¿Es malo hacer oración? No. El hecho de que alguien lo haga con una intención soberbia, de voluntad humana, ¿es motivo para ya no orar y para ya no dar limosna? No, solo hay que corregir la intención. Y en la parte que sigue, estamos todavía en San Mateo, capítulo 16, versículo 16, dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Jesús no dijo, ya no ayunes para que no te vean. Cuando ayunes,
no descuides el aspecto de tu rostro. No pongas cara triste, no busques consuelos humanos. No dice ya no lo hagas, sino cómo se debe hacer. Dice, tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. ¿Quién ve el ayuno? Dice Jesús. Dios Padre. Ayuna para que tu Padre vea tu ayuno. Ese es el punto. Yo entiendo que a veces se cae en excesos. Y hay quien ayuna porque, pues no sé, por todos esos motivos humanos por los que ya vimos. Y hay quien piensa que con ayunar, sin vaciar antes el corazón ante Dios, sin vaciarse de sí mismo, ya por eso ya es meritorio de una grande recompensa. Y hay quien piensa que por solo ayunar ya va a entrar al cielo. No. Es la intención recta que va adentro. ¿Me entienden? ¿Se puede ayunar por soberbia? A ver, yo voy a ver si sí puedo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por Dios? No, para alimentar tu propia... sí poder. No. Demostrarte a ti mismo algo. O quiero ayunar porque yo quiero tener mucha fuerza espiritual para que mis dones sean bien fuertes. Y quiero sacar demonios, pues. El problema no está en sacar demonios, sino está en ayunar, sino en la intención de que yo quiero. Mi intención debe ser solo ¿cuál? Agradar a Dios. Luego, el ayuno es algo bueno, pero también puede ser impedimento para entrar en la divina voluntad. Hay quien dice, yo ya ayuno no sé cuántas veces al día, yo ya soy muy santo, yo ya no ocupo otra cosa más. Ahí hay un problema. Está ayunando solo físicamente, no está ayunando internamente. El ayuno debe ser por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Aquel era creo que un fariseo, que oraba en el templo diciendo, gracias te doy Señor porque yo no soy como ese que está allá. Yo sí pago ¿cómo se llama? Yo sí pago el diezmo. Yo ayuno 2 veces a la semana, lo dice en el texto, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago mi oración, yo esto y aquello. ¿Estaba mal eso que hacía? ¿Qué estaba mal? La intención y la soberbia y la falta de amor para con su hermano. Entonces, Dios no ve tanto lo que se hace por fuera, sino la intención. Pero insisto, Dios ve mi intención y cada acto hecho en su voluntad tiene el mismo valor, pero eso no anula que tenga necesidad de hacer un acto y otro distinto y otro distinto. Entonces, leo ese texto que es la indicación de Jesús, que no es una abolición del ayuno, sino una corrección y una enseñanza de cómo se debe hacer. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Debo precisar algo. Si yo ayuno
y alguien me ve que ayuno, ¿ya con eso el ayuno perdió su valor? No, el problema no es que me vean, el problema es que yo lo haga para que me vean, ¿sí? Esa es la cuestión a cuidar. Porque el ayuno no es algo de lo cual avergonzarse, como para ocultarlo como si fuera algo malo. Hay que tratar de que los demás no lo sepan, es cierto, pero si alguien lo sepa, si Dios lo permite que alguien lo sepa sin que yo busque que lo sepa, ¿qué es mi labor? Decirle, lo hago por Dios, y ya, sin más, sin presumir nada. Tú en cambio, dice Jesús, tú en cambio cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Ok. Ahora sí vamos al volumen 1. Es más o menos el párrafo 42 del volumen 1. Y dice Luisa, en lo que está antes, en el texto anterior, Jesús le enseña la rectitud de intención, que consiste en hacer todo solo para Jesús. ¿Sí? Y le dice, con un ojo me debes ver a mí y con el otro debes ver lo que estás haciendo. Sí. Y dice, y después de eso, que le enseña la rectitud de intención, le habla del espíritu de mortificación. Y dice, Jesús me habló y me hizo entender. Bueno, leo desde arriba. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, ¿en qué cosas? En la rectitud de intención. A veces haciendo y a veces cayendo, dice Luisa. Si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. ¿Qué le hizo entender? La necesidad, no solo la conveniencia, sino la necesidad del espíritu de mortificación. Dice, me recuerdo que en todas las cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo. Detalle que no se debe olvidar nunca. Si ayuno, ¿por qué debo ayunar? Por amor suyo. Si como, ¿por qué debo comer? Por amor suyo. Y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. Entonces eso es algo que se debe cuidar siempre. Si tú ya llevas muchos años ayunando, pero no está en el fondo el amor, entonces esos ayunos quizás no han servido de nada. Pero lo que debes hacer no es dejar el espíritu de mortificación, sino ponerle la esencia, que es el amor, la mortificación interna. Dice, la caridad, me decía, o sea, Jesús dice esto, la caridad es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón.
Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, ¿qué es la caridad? Pero Jesús explica más adelante qué es la caridad. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. ¿Cómo deben ser las obras y cómo es la caridad? En mí, en Jesús, conmigo y por mí. ¿Cómo se deben hacer los sacrificios? En Jesús, por Jesús y con Jesús. No en mí y por mí, sino en Jesús. O sea, no en mí, Ricardo, sino en Jesús. Y dice Luisa, ahora vayamos directamente a la mortificación. O sea, nos dio el cómo. Ahora vayamos a la mortificación. Dice Jesús, quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Tus obras no pueden ser reconocidas por mí Jesús, como mías, como de Jesús, si no llevan la marca de la mortificación. Y le explica cómo una moneda, para tener valor, necesita tener la imagen del rey. Le dice, pues así, tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma. O sea, tu yo. Es verdad que de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas. No lo harás tú, sino yo que obraré en ti. ¿Quién debe hacer las mortificaciones y los sacrificios? Jesús. Él quiere hacerlas. Y le dice más abajo, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. ¿Qué es lo primero que debo mortificar? Mi voluntad. ¿De qué es de lo primero que debo ayunar? De mi voluntad. Dice, aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Esa pregunta parece como fuera de lugar. Está hablando del espíritu de mortificación y nos dice, ¿no estás contenta? ¿No estás contento? Entonces, el espíritu de mortificación, ¿qué es lo que debe hacer morir? Mi voluntad. Hace tiempo escuché a un sacerdote decir, ¿cómo me dices que puedes mortificar tu voluntad si no eres capaz de mortificar tu cuerpo? ¿Cómo crees que eres capaz de mortificar tu voluntad si no eres capaz de mortificar tu gusto?
Entonces sí, lo más importante es mortificar la voluntad, sí. Pero si no somos capaces de una mortificación física, no seremos capaces de una mortificación tan grande como la de no dar vida a la voluntad humana. Y entonces, Luisa nos da ejemplos de las cosas que Jesús le pedía que se mortificara. Y entonces Jesús la empezó a purificar en ciertos detalles. Dice Luisa: si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía: tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Me sonrío un poco porque Jesús también muestra que tenemos que ejercitarnos en eso. Cuando se sentaba muy cómoda, le decía: estás demasiado cómoda. ¿No te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? ¿Y tú? Y más abajo, en el párrafo 58, dice Luisa: sí, tengan en cuenta que ya le explicó arriba que lo que debe mortificar es su voluntad, pero vean cómo después la siguió llevando a mortificaciones físicas, mostrando que la mortificación de la voluntad va de la mano con las mortificaciones físicas. Si yo digo que mortifico mi voluntad, pero no estoy dispuesto a una mortificación física, ¿qué pasa allí? Que no es verdad. Dice Luisa: si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, súbito me reprendía internamente diciendo: tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo, y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo, dice Luisa, enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio. O sea, de esa renuncia Luisa hacía un acto de amor. Se lo llevaba a la persona del servicio. Dice: o bien decía que ya no quería, y muchas veces me la pasaba casi en ayunas. En el párrafo, insisto, en el párrafo 48 le habló de que debe mortificar la voluntad, y en el párrafo 58 nos muestra cómo continuaba con sacrificios de ayuno. Dice: pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. Cuando se le priva al cuerpo de gustos, Dios llena el alma de su gusto. Ténganlo presente. En algún lugar Jesús les dice a los apóstoles: con el estómago lleno, el espíritu no se eleva. Y se siente más pesadumbres cuando uno está abotagado de comida que cuando has comido solo lo necesario. Otras veces, para contradecirme, fíjense, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, si Luisa no tenía ganas de comer, me decía: quiero que comas por amor mío. Y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma,
con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. Entonces, el punto es no apego a nada, porque también el ayuno se puede volver un apego y no debe ser así. O sea, ayunar para privarme de algo por amor a Dios, no por costumbre, no por gusto mío, por amor a Jesús. Y como le dijo en el volumen 11, que es semejante a lo que le dice aquí, cuando Él muestre que lo quiere, tomar el lícito, placer, alguna comodidad, algún consuelo. Jesús le decía, toma este, ¿sí? Buscar la voluntad de Dios, entendiendo que vivir en la divina voluntad incluye espíritu de mortificación y que espíritu de mortificación incluye ayuno. Cuidando siempre y ante todo, ¿qué cosa? La intención con la que se hacen las cosas. ¿Y cuál es la única intención válida? El amor, nada más. Dentro de esas contradicciones que Jesús le permitió tener, Él le dijo, yo te contradiré en todo. A veces ella se preparaba la noche entera sin dormir para comulgar al día siguiente. Y Jesús le encendía un deseo ardiente de comulgar. Y cuando iba a la misa, el confesor le decía, hoy no vas a comulgar. O sea, ella no había cometido ningún pecado, pero solo para mortificarla le decía, hoy no vas a comulgar. Eso ha pasado con muchos santos. Sabiendo los confesores que para ellos el más grande gusto llegaba a ser la comunión, les ponía esta privación. Si para ti el más grande gusto es la comida, ya sabes qué debes hacer. Ahora, y repito, si yo tuviera la certeza de que ya vivo de lleno, ininterrumpidamente en la divina voluntad, quizá entonces podría decir, ya no ocupo mortificaciones y ayuno. Pero como de hecho constato que continuamente hago de las mías, veo que no solo es conveniente, sino necesario. Mortificaciones incluso físicamente. ¿Por qué eso hacía Jesús? El Papa Juan Pablo II escribió: hablando del ayuno, ayuda a dominar y corregir las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado. ¿Hay alguien que de repente no sienta esas tendencias? Pues el Papa San Juan Pablo II dice que ayuda a corregir y dominar las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado. Es la concupiscencia. Así mero. El Catecismo, en el 1434, nos habla de la penitencia exterior. Dice, la penitencia interior, que es la importante, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. ¿Qué son expresiones? Formas en cómo se expresa, o sea, en cómo sale esa penitencia interior. La penitencia interior también se expresa, no para que los hombres la vean, como dice Jesús, sino como manifestación ante Dios de que esa penitencia interior es verdadera. Y dice el Catecismo, la Escritura y los santos padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna.
Ayuno, oración y limosna. Uno de los modos de ser más infeliz es darse a sí mismo todos los gustos. Cuando te das todos tus gustos, nada te satisface. Cuando te privas de muchas cosas, encuentras santa satisfacción en muchas otras. Leí o escuché: ¿por qué los jóvenes de ahora son tan infelices y no tienen sentido en su vida? Porque no se privan de nada. Solo los jóvenes. Todos. Porque no se privan de nada. A veces escucho quien ya no sabe a qué restaurante ir porque ya lo aburrieron todos. Que haga un día de ayuno a pan y agua para que vea cómo se le antojan al día siguiente todos los restaurantes. Obviamente debemos cuidar que la intención del ayuno no sea yo. Pero Dios nos pide el ayuno porque Él se ocupa de nuestro bien y de nuestra felicidad. Y Él sabe que el ayuno nos causa verdadera alegría. Hay varias citas en la Biblia donde habla de días de ayuno que deben ser días de alegría. Es que verdaderamente cuando se le priva al cuerpo, el espíritu se siente más libre, ¿eh? Luisa, ¿cada cuándo ayunaba Luisa? Todo el tiempo. ¿Su único alimento cuál fue? La Eucaristía y la divina voluntad. En nuestro caso, no debemos dejar de comer. No. Jesús hizo su ayuno de 40 días sin comer y beber. Moisés también, cuando fue a que le dieran las tablas de la ley, pasó 40 días sin comer y beber. En nuestro caso, nadie nos pide dejar de comer. No se trata de desnutrirte. Lo que continuamente la Virgen pide es ayuno de pan y agua. Pan y agua. Un pan nutritivo. No coman pan de ese que parece cartón. No, un pan nutritivo. Eso no afecta en nada. Hay quien recomienda ayunar a pan y agua 40 días. Si alguien siente invitación de parte de Jesús a hacerlo, bueno, hágalo para unirse al ayuno de Jesús. Pero está mal la palabra ayuno porque no es dejar de comer. Es solo comer lo necesario de un alimento que no se antoja mucho. O sea, es una mortificación al gusto, no es una desnutrición. Sin embargo, no es la única forma de mortificación. Y no necesariamente es la mejor. O sea, un sacrificio no por ser muy grande agrada mucho a Dios. Puede ser pequeño y agradar mucho a Dios. Pero tiene que haberlos. Tiene que haberlos. Quien tiene director espiritual puede consultarlo. Luisa a veces quería hacer más sacrificios y su director no la dejaba. Y Jesús le decía que lo que le dijera el director estaba bien. Pero no busquemos cualquier cosa para tomar pretexto de no hacer penitencias. Porque si no puedes hacer uno, puedes hacer muchas otras. ¿Sí? ¿Y debemos hacer las penitencias y los sacrificios con mucha tristeza? No, con mucha alegría, porque Jesús te da la oportunidad de unirte a los actos de su vida. ¿Se puede ayunar con voluntad divina? Claro, ¿con qué voluntad hizo sus ayunos y sus penitencias Jesús?
con su voluntad divina. Leo unos pasajes más del espíritu de mortificación. En el volumen 3, el 28 de enero de 1900, dice Jesús: hija mía, la mortificación es como el fuego que hace secar todos los humores. La mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificante. ¿Qué cosa? La mortificación quita los humores, o sea, esas cosas del yo que se mueven en el alma, y la inunda de un humor santificante. Luego, en el volumen 3, el 13 de febrero de 1900, dice Jesús: la mortificación tiene virtud de quemar todas las imperfecciones y los defectos que se encuentran en el alma, y llega a tanto que espiritualiza aún el cuerpo. ¿Aún qué? El cuerpo. Pero eso incluye mortificación aún en el cuerpo. Dice: y como un cerco se pone alrededor y ahí sella todas las virtudes. Hasta en tanto que la mortificación no te queme bien tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo, no podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. ¿Dónde debe ser la mortificación? ¿Solo en el alma? No, también en el cuerpo. Obviamente lo importante es el alma, pero ¿esta alma dónde vive? En mi cuerpo. Por tanto, dice Jesús, hasta en tanto que la mortificación no te queme bien. ¿Y quemarnos qué? Las imperfecciones, los rastros de nuestra voluntad. No te queme bien tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo, no podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión. Y vivir en la divina voluntad es crucificar la voluntad. Es esa la crucifixión que Jesús espera, no que te tiendas sobre una cruz de madera, que te tiendas sobre la cruz de la divina voluntad, pero incluye mortificación en el alma y en el cuerpo. Porque así vivía Jesús. Decir que en la divina voluntad no se pueden hacer ayunos y mortificaciones es decir que Jesús hizo ayunos y mortificaciones con su voluntad humana. Y el Papa Benedicto, con su angelical sabiduría, el 24 de febrero de 2009, hizo una reflexión sobre el ayuno. Y sabemos que el Papa Benedicto leyó de los escritos de Luisa. Y es que cada año los papas hacen un mensaje para la Cuaresma. Y el Papa Benedicto en ese año quiso hacerlo sobre el valor y el sentido del ayuno. Y dice: podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros, los cristianos, privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sustento. Y contesta el Papa: el valor es, en primer lugar, una terapia para curar todo lo que les impide conformarse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el valor del ayuno según el Papa? Es una terapia que ayuda a curar lo que nos impide conformarnos a la voluntad de Dios. Lapidario.
Dice el Papa, las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Vivir en la divina voluntad es vivir ¿cómo? Como era en el principio, porque es la llamada a la criatura ¿a dónde? Al orden, al puesto y a la finalidad, o sea, la vida de Adán antes del pecado. Y miren lo que dice el Papa, apenas hoy lo leí, dice el Papa Benedicto, Papa Emérito. San Basilio observa que el ayuno ya existía en el paraíso. Y la primera orden en este sentido fue dada a Adán. Por lo tanto, concluye el no debes comer, que Dios le dijo a Adán, es pues la ley del ayuno y de la abstinencia. Y esa ley, o sea, esa orden que Dios le dio, ¿fue solo una orden espiritual? No, fue en los dos sentidos. No comas el fruto de tu voluntad y no comas el fruto de ese árbol, porque había un árbol real. Y Dios le dijo, no comas de ese. Y era un árbol sumamente gustoso a la vista, dice el Génesis. Entonces, en la santidad divina está el ayuno desde el principio. Y el Papa dice, hablando del sentido, o sea, ya nos dijo el valor. ¿Cuál era el valor del ayuno? Una terapia que ayuda a curar lo que nos impide conformarnos con la voluntad de Dios. Y el sentido, dice el Papa, tiene como finalidad comer el alimento verdadero, que es hacer la voluntad del Padre. Casi no sabía el Papa Benedicto de la divina voluntad. Su valor es terapia que cura lo que nos impide conformarnos con esa voluntad. Y su sentido, su finalidad es hacernos comer el alimento de la voluntad de Dios. Pero se requiere hambre. Y sigue hablando del verdadero ayuno, que es lo que ya les leí que Jesús dice, que es para que Dios lo vea, para que el Padre lo vea y lo recompense. Dice, si por lo tanto Adán desobedeció la orden del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con el ayuno, el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su bondad y misericordia. ¿De dónde surgió el pecado original? De un querer comer algo que Dios le dijo que no comiera, físicamente incluso. Y ese acto físico externo llevó dentro la voluntad humana a ponerse en contra de Dios. Pues también un acto de ayuno externo puede ayudar a que la voluntad humana ayune y que se conforme a la voluntad de Dios. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Veritatis Splendor, decía, lo cita el Papa Benedicto también y dice, bien mirado el ayuno, o sea, bien observado, ya leímos cuáles son las condiciones para que un ayuno sea santo, que es hecho solo por Dios y por puro amor. Entonces, bien observado el ayuno, tiene como último fin ayudarnos a cada uno de nosotros a hacer don total de uno mismo a Dios. ¿A hacer qué? Si yo descubro que hay en mí cosas que me impiden entregarme y abandonarme completamente a la voluntad de Dios, quizás sea bueno. No quizás sea bueno, es necesario. Es necesario hacer sacrificios en la divina voluntad, no para satisfacción mía,
No para yo, porque esta es otra cuestión. Yo voy a hacer mi ayuno porque quiero que Dios me dé un trabajo bien bueno. Y quiero que sepan que incluso Dios escucha esas cosas, ¿eh? O sea, cuando Él ve que las almas se privan de cosas, incluso cumple esos deseos del hombre. Pero eso sí no debemos hacerlo en la divina voluntad. Debemos hacerlo no para la intención que yo tengo, sino para unirme con Jesús, para poner su vida en mí, para quitar los obstáculos que me impiden abandonarme y vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Ok. ¿Saben por qué fue Jesús al desierto y hizo su ayuno? Hace rato no leí ese texto del Evangelio, es San Lucas, capítulo 4. Dice: Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Sintió hambre Jesús, ¿y qué hizo? ¿Fue a comer? ¿Qué hizo el demonio en cambio? Se presentó y viendo que tenía hambre, ¿qué le dijo? Di a esa piedra que se convierta en pan, si eres el Hijo de Dios. Y Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pero por qué fue al desierto Jesús y por qué ayunó? Les pregunto a ustedes, ¿Jesús ocupaba ayunar para vivir en la divina voluntad? No. ¿La Virgen? Tampoco. Y como les dije hace rato, también la Virgen se puso en ayuno cuando supo espiritualmente que Jesús estaba en ayuno. Entonces, ¿por qué ayunó? Sí, el Espíritu lo llevó, pero ¿por qué? En el volumen 24, el 25 de junio de 1928, dice Luisa: estaba siguiendo a Jesús cuando tomó el camino del desierto y pensaba entre mí: ¿y por qué Jesús tomó el camino del desierto? Aquí no había almas. Aquí no había almas que convertir, sino soledad profunda, mientras que eran almas lo que Él buscaba. ¿Qué busca Jesús? ¿Cuál es su consuelo? Las almas. Y Luisa se pregunta: ¿por qué va al desierto? Ahí no hay almas que convertir. Él busca almas, ¿por qué? Y Jesús le contesta: yo quise ir al desierto para sentir en mi humanidad toda la crudeza del aislamiento que había sufrido mi divina voluntad por tantos siglos por parte de las criaturas. ¿Por qué ayunó Jesús? O sea, fue al desierto para estar solo, para sentir en su humanidad la soledad de la divina voluntad que nosotros la sacamos de nuestra vida. Eso en cuanto a la soledad. Y en cuanto al ayuno, ¿qué podríamos pensar? Le negamos a la divina voluntad el alimento de nuestros actos. Negamos a la vida divina nuestros actos como alimento de su vida en nosotros. Y entonces la divina voluntad no recibe ese gusto de tener los actos de la criatura en los cuales
inundar de su vida. Entonces Jesús va a mortificar su cuerpo, también su cuerpo, por culpa nuestra, que por darle todo al cuerpo le privamos al alma de sus bienes y a Dios de su gloria. Entonces debemos entender que era una forma de reparación. Sí, era una reparación. Estando solo, repara esa soledad que la humanidad le da a la divina voluntad al no dejarla vivir en nosotros reinante. Y ayunando, repara por nuestra voluntad que por darnos todos los gustos internos y externos del alma y del cuerpo, privamos a Dios de esa felicidad de vivir en nosotros. Sé que también con eso salda la deuda con la justicia divina de esa forma. Salda la deuda, Jesús. Y más abajo dice: yo quise ir al desierto para volver a llamar las bendiciones de mi Padre Celestial y volviendo a llamar a mi voluntad a reinar, restablecer la tierra. No me acuerdo si lo dice aquí o en cuál otro, pero dice que está la divina voluntad rechazada de parte de las criaturas y Él quiso ir al desierto a tomar esa voluntad divina rechazada. ¿Y cómo toma esa divina voluntad rechazada por las criaturas? Ayunando. Entonces, cuando yo ayune, ¿cuál debe ser mi trabajo? Recibir la divina voluntad como alimento. Como alimento, como decía el Papa Benedicto. Entonces, mis ayunos deben tener esa finalidad: privarme de mi voluntad por dentro y por fuera, en el alma y en el cuerpo, y entonces recibir el alimento verdadero espiritual de la divina voluntad. El sacrificio más grande de todos los sacrificios y el único sacrificio que tiene valor por sí mismo, ¿cuál es? El no dar vida a nuestra voluntad. ¿Están de acuerdo? Es el más grande de los sacrificios, la Virgen misma lo dice. Ese fue su ayuno espiritual permanente. Ese es el más grande. Pero Jesús explica que para poder hacer los sacrificios más grandes, se debe primero hacer los sacrificios pequeños. ¿Recuerdan esas frases? Está en el... Por decir, en el volumen 21, el 8 de abril de 1927, Luisa le dice a Jesús: Jesús, Adán nomás una vez se salió de tu voluntad, nomás una, y con eso sucedió tanto catástrofe. Y dice Luisa: ay de mí, tantas veces que me salgo. Y Jesús le explica que Adán se salió, dice: lo que Dios pedía de él ante los tantos bienes que gratuitamente le había dado era que se privara de entre tantos frutos que le había otorgado, solo de un fruto, por amor de aquel que tanto le había dado. Y en este pequeño sacrificio Dios quería de él, le había hecho saber que no quería otra cosa que estar seguro de su amor y fidelidad. Y ustedes saben, ¿Adán pasó esa prueba? No. Fue una prueba en los dos sentidos, interno y externo, y no la pasó. Y entonces, ya más abajo le dice: ¿quién es aquel que no quiere estar seguro, que no quiere estar al seguro de la fidelidad de un amigo, de la lealtad verdadera de un siervo?
Para estar seguro, hago conocer que quiero los pequeños sacrificios, los cuales le llevarán todos los bienes, la santidad y realizarán la finalidad para la que fueron creados. ¿Con qué? Con pequeños sacrificios. Y dice Jesús, hago conocer que quiero los pequeños sacrificios. En cambio, si son reacias, todo estará trastornado en ellas y todos los males le lloverán encima. Si son reacias, ¿a qué? A esos pequeños sacrificios que Él pide de nosotros. En la iglesia, ¿cada cuándo se nos obliga el sacrificio? El ayuno, que consiste en hacer una comida fuerte al día y 2 pequeñas, no me digan que eso es un grande sacrificio. Ese ayuno, ¿cada cuándo se nos pide? 2 días al año, 2 de 365, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y los viernes se nos pide no carne, abstinencia de carne. Ok, eso es lo que por ley se nos pide. Pero cuando se ama a alguien, ¿te conformas con hacer nomás lo que estás obligado a hacer? Cuando se ama a alguien, ¿qué buscas hacer? Cuanto esté a tu alcance por darle gusto. Si tú supieras que Dios te invita a hacer un sacrificio de ayuno, ¿estarías dispuesto? No te ordena, no te obliga, solo te invita. ¿Estarías dispuesto? Vivir en la divina voluntad incluye eso, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿Dios te invita a hacer algún sacrificio y a hacer algún ayuno? ¿Y dónde están? ¿Dónde están nuestros actos de sacrificio y de penitencia? La Virgen de Fátima, no creo que se encuentre en una mejor embajadora de Dios que su madre, ¿verdad? No creo que haya alguien que sepa más claramente comunicar lo que Dios quiere que ella. Pues la Virgen de Fátima, en 1917, a los niños, alrededor del 13 de agosto, les dijo en la 4ª aparición: recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. Si de verdad es todo nuestro deseo vivir en la divina voluntad, ¿podemos ser indiferentes de la perdición de las almas? Y creo que con lo que hemos leído nos queda claro que el sacrificar la voluntad humana incluye el sacrificio físico. Un sacrificio que no ponga en riesgo tu salud. Solo son privaciones de gustos. No nos pide extravagancias. No te pide penitencias exorbitantes, durar una semana sin comer. No te pide ponerte espinas en la espalda. No te pide ni siquiera un día de no comer nada. No. La Virgen continuamente, quienes creemos que lo de Medjugorje es verdad, basándonos en los frutos, porque es el lugar que ahora se llama el confesionario de Europa y uno de los lugares donde más conversiones ha habido. Allí la Virgen no cesa de decir: ayunen. Y nos dice cómo. Ella allí recomienda miércoles y viernes a pan y agua.
miércoles y viernes. Les pregunto, ¿alguien se va a morir por comer pan y agua 2 días a la semana? Y además separaditos. Nadie. Y les preguntaba hace rato, si tú supieras que Dios te invitara a hacer algo, ¿estarías dispuesto? La Virgen se la pasa repitiendo eso. Le vamos a seguir diciendo, ay madre, es que yo vivo en la divina voluntad, yo no voy a ayunar. A mí me daría vergüenza. Y me da vergüenza ahora porque por mucho tiempo así lo pensé. Hasta que Dios me permitió comprenderlo de otro modo. Miércoles y viernes. ¿Saben por qué esos 2 días? ¿Por qué se les ocurre el viernes? Es el día de la pasión. En el día en que Jesús murió por mí, ¿no podré yo morir al gusto de comerme unas enchiladas? Pero quiero que sepan que el motivo por el que la Virgen pide ese ayuno de miércoles y jueves es por la Eucaristía, por el jueves que está en medio. Dice, el miércoles para que se preparen a tener hambre del pan del cielo. El jueves no, porque es día de fiesta de la institución de la Eucaristía. Y el viernes, ¿por qué? Para asimilar el pan del cielo. Y obviamente, para acompañar a Jesús en su pasión. Cuando se saborea mucho un alimento, no te comes rápido otro para que se te pase el sabor del delicioso. Pues dice la Virgen, para que tengan hambre del pan del cielo, priven también su cuerpo, dándole solo lo que es indispensable, miércoles y jueves. No podemos ser indiferentes al mundo, a la perdición de las almas que aquí la Virgen les dijo. Vemos la influencia del demonio. Y hay demonios que solo salen con oración y ayuno, dijo Jesús. ¿Algún comentario de su parte? En el volumen 22, el 15 de agosto de 1927, hay un texto que pueden ver en el disco de música de la Divina Voluntad. Dice Jesús, es mi costumbre pedir pequeños sacrificios. ¿Qué dijo? Que por allá cada de vez en cuando pide un sacrificio, ¿verdad? Que es su costumbre. Y dice, el privarse de un placer, de un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad, el desapegarse de una cosa que le parezca que no le pueda hacer daño. Estas pequeñas pruebas que el alma pasa, sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia. Si no le damos mortificaciones y sacrificios a Jesús, Él no encuentra dónde apoyar el gran capital de la gracia de las gracias, que es el vivir en la divina voluntad. Dice, para disponerlas a aceptar sacrificios mayores. Y les decía, ¿cuál es el sacrificio mayor? No dar vida a la voluntad humana. Pues, ¿cómo nos disponemos al sacrificio mayor? Con otros sacrificios previos. Dice, y cuando el alma me es fiel en las pequeñas pruebas, entonces yo la abundo de mi gracia y pido sacrificios mayores para poder abundar más en el dar. Porque a cada sacrificio que nosotros hacemos por puro amor a Dios, Dios corresponde ¿con qué? Con un torrente de gracias que nosotros debemos querer no para nosotros, sino para las almas.
y en ella hago los portentos de santidad. ¿Cuántas santidades tienen principio por un pequeño sacrificio? ¿Y cuántas, con haberme rechazado un pequeño sacrificio, pareciéndoles a ellas que fuera cosa de nada, han permanecido raquíticas en el bien, cretinas en el comprenderlo, o sea, incapaces de comprender el bien? Los sacrificios nos hacen comprender el bien. Débiles en el caminar el camino que conduce al cielo. Pobrecitas, se ven arrastrar y lamer la tierra de dar piedad. Por eso, hija mía, se necesita más atención a los pequeños sacrificios que a los grandes. Porque los pequeños son la fuerza de los grandes, que disponen a Dios a dar la gracia y al alma a recibirla. Entonces, cada quien vea qué pequeños sacrificios podemos dar a Jesús. Y, dándonos siempre a Él, tomar aquellos gustos, aquellos lícitos placeres y comodidades que Él nos permita, pero no vivir para eso. Jesús le dijo, toma este, no dijo, toma todos. Y aun cuando se les tome, debe ser solo por amor a Jesús. Y si Él mostrara que no lo quiere, se deja de lado. Y para cuidar más la cuestión de los sacrificios, de que sean de verdad en la voluntad de Dios, en el volumen 9, el 17 de octubre de 1910, dice Jesús: hija mía, yo no miro tanto los sacrificios, sino el amor con el que se hacen y la unión que tienen conmigo. La unión que tienen con Jesús, que hace sacrificio. Así que cuanto más el alma está unida conmigo, tanto más aprecio sus sacrificios. ¿Qué dijo? ¿Que Él no aprecia nunca los sacrificios? No, que lo que busca es que estén unidos con su voluntad y por amor. Y estando así, dice, tanto más aprecio sus sacrificios. Así que si el alma está más estrechamente unida conmigo, los más pequeños sacrificios los tomo como grandes. Si el alma está estrechamente unida con Él. O sea, esto es en caso de que el alma ya estuviera unida completamente. En nuestro caso, que vamos y venimos, es sumamente importante. Dice, porque en la unión está el cálculo del amor. En la unión con Él está el cálculo de cuánto amor hay. Y el cálculo del amor es cálculo eterno que no tiene término ni límites. Mientras que el alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unida conmigo, yo miro su sacrificio como el de una persona extraña. Y le doy la recompensa que merece, o sea, limitada. El alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unido con Jesús, Jesús lo ve distante. Dice, supón a un padre y a un hijo que se aman. El hijo hace unos pequeños sacrificios. El padre, por el vínculo de unión de paternidad y de filiación y de amor, que es el vínculo más fuerte, mira estos pequeños sacrificios como cosa grande. De ellos se siente triunfante, se siente honrado y da al hijo todas sus riquezas y dedica para el hijo todas las atenciones y cuidados. ¿Qué dijo? ¿Que el hijo no se sacrifica? No, que cuando el hijo se sacrifica, el padre, si hay vínculo de amor del hijo hacia él, ¿qué hace? Le da todo. No dice que el hijo no se sacrifica. Pues bueno,
Hay otros textos al respecto. Pero insisto, la reina de la divina voluntad insiste en que se haga sacrificio e insiste en particular en el ayuno. Y da una indicación miércoles y viernes, con pan y agua. Se dice por ahí, tus deseos son órdenes. ¿Los deseos de nuestra reina no deberían ser órdenes para nosotros? Ella no nos lo da como una orden, porque si fuera obligatorio, no habría amor. Lo da como una invitación que la acoge dos tipos de personas, o quien la necesita o quien mucho ama. ¿Ok? Así que hay que hacer nuestras mortificaciones, ¿cómo? Solo por amor a Jesús y solo en la unión con Jesús que ayunó. Si ustedes leen María Valtorta se darán cuenta de que no solo ayunó 40 días esa vez, tuvo otras penitencias. Hizo un ayuno de 8 o 10 días, ayuno también total, solo por Judas. Y en una ocasión que llevó de retiro a sus apóstoles, no fue la única, varias, los ponían en cuevas, en una barranquita, y él tenía el alimento y les daba, por cierto, solo tenían creo que pan, no me acuerdo bien, y él les daba un poquito y les decía eso que les dije hace rato, porque con el estómago lleno el espíritu no se eleva. Entonces, cuidar el modo como se ayuna. Se puede y se debe ayunar en la divina voluntad, cuidando que sea por amor a Dios, en unión con Jesús, para hacer crecer su vida en nosotros, como decía el Papa Benedicto, para curar lo que nos impide conformarnos con su voluntad y para poder tener hambre del alimento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Sí. Y les digo, lo de los 40 días, eso es algo que cada quien muy en personal verá. Pero lo que la Virgen sí invita es eso de 2 días a la semana, miércoles y viernes. Bueno. Jesús, que sellaste todos tus actos con la mortificación, y tú que tenías el derecho, el justo derecho de gozar de todas las cosas, te privaste tanto, aún de las cosas lícitas, por amor nuestro. Si vivir en tu voluntad es repetir tu vida en nosotros, en el alma y en el cuerpo, te doy mi fiat a ayunar de mi voluntad y también a privar de mi cuerpo santamente de aquellos gustos que no son necesarios. Y cuando tú me empujes a tomar un gusto u otro, lo haré solo por ti, solo contigo, solo en ti. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos muestras todo lo que es necesario en este vivir en tu voluntad. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre.